Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQ una vez mus. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa increíble. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado muchísima especulación superíndice 3n y que sigue dando de QU Copyright hablar, la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Erupal Rafael. Lo han adivinado, vamos a analizar a fondo esos mensajes, esas indirectas, esas fotos que han inundado las redes sociales y que nos hacen preguntarnos, ¿QU Copyright se oculta realmente detrás de todo esto? ¿Siguen juntos? ¿Son solo amigos? ¿O hay algo mus que no nos n contando? Durante los superíndice 3 minutos, vamos a desentrar más menos a este misterio juntos. Vamos a repasar momentos clave de su relación superíndice 3n, desde sus inicios en asteriscos en U con diéresis al cap asterisco hasta los rumores mus recientes. Analizaremos sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas, patrones y posibles significados ocultos. Y por supuesto vamos a escuchar la opinión superíndice 3n de expertos y de otros fans que al igual que nosotros, fascinados por esta historia. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ o si simplemente disfrutan de mi contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Estaru al tanto de todas mis actualizaciones y no se perderú ni un solo vídeo. Además, al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que espero que les guste. Que anumense y hagan clic en ese botón superíndice 3n. Ahora sin preúmbulos pongo monos CU superíndice 3 modos y adentro copyright monos en el fascinante mundo de Kerem y Hande. Prepúrense para un viaje lleno de sorpresas, especulaciones y mucha emoción superíndice 3n. Bien, comencemos por el principio. La historia de Kerem y Hande es una historia que comenzó superíndice 3 en la pantalla, en esa exitosísima serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, asteriscos en U con diéresis al cap asterisco. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones, la complicidad que transmitían, todo apuntaba a que había algo especial entre ellos, algo que iba ayu de la simple actuación superíndice 3n. Y asu fue. Después copyright de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban juntos. La noticia causó superíndice 3 furor entre los fans, que celebraron la unión superíndice 3n de sus personajes favoritos en la vida real. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Se les veo a felices enamorados disfrutando de su relación superíndice 3n y compartiendo momentos especiales con sus seguidores a trabu copyright de las redes sociales. Viajes juntos, fotos adorables, mensajes cariu más menos osos, pareco el cuento de hadas perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la pareja. Los fans notaron que ya no se veían tan juntos, que sus interacciones en redes sociales habían disminuido y que en general, parecían distantes. Las alarmas se encendieron y las especulaciones se dispararon. Y lamentablemente los rumores terminaron siendo ciertos. Pocos meses después copyright se confirmó superíndice 3 la ruptura. La noticia fue un balde de agua fría para muchos, que habían depositado sus esperanzas en esta pareja. Las razones de la separación superíndice 3n nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaron de incompatibilidad de agendas, otros de presiones mediáticas y otros, simplemente, de que el amor se había acabado. Pero AQ es donde la historia se pone interesante. A pesar de la ruptura, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación superíndice 3n cordial y respetuosa. Se han dedicado mensajes de apoyo en redes sociales, han elogiado el trabajo del otro y han dejado claro que a pesar de todo, siguen siendo amigos. Y es precisamente esta amistad lo que ha alimentado la esperanza de muchos fans, que más menos han con una posible reconciliación superíndice 3n. A lo largo de los últimos meses, han surgido numerosas teorías y especulaciones sobre si hay algo que amistad entre ellos. Se han analizado sus publicaciones en redes sociales con lupa, buscando pistas, indirectas y posibles mensajes ocultos.
Por ejemplo, recordemos aquella foto que Ande publicó Superíndice 3 hace unos meses en la que apareció luciendo un collar muy similar a uno que Kerem había llevado en alguna ocasión Superíndice 3N. ¿Coincidencia? ¿Un guiu más menos o a su expareja? ¿O simplemente un collar que le gustó Superíndice 3? Las teorías no se hicieron esperar. Otro ejemplo es la reciente publicación Superíndice 3N de Kerem en la que hablaba de la importancia de la amistad y de mantener cerca a las personas que realmente importan. Muchos interpretaron este mensaje como una declaración Superíndice 3N de intenciones hacia Ande, como una forma de decirle que ella sigue siendo importante en su vida. Y asu podríamos seguir enumerando ejemplos de mensajes, fotos y situaciones que han alimentado la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Estamos viendo fantasmas donde no los hay? ¿O realmente hay algo ese que no nos contando? Para tratar de responder a estas preguntas, he contactado con varios expertos en lenguaje corporal y comunicación Superíndice 3N no verbal. Les he mostrado fotos y vídeos de Kerem y Ande, tanto de su con diéresis copyright poca como pareja como de sus apariciones recientes, y les he pedido que me den su opinión Superíndice 3N. Uno de estos expertos, un reconocido psico Superíndice 3 logo especializado en relaciones de pareja, me comentó Superíndice 3 lo siguiente: es evidente que entre Kerem y Ande hay una historia, una conexión Superíndice 3N que va ese ayud de la simple amistad. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que interactúan. Aunque hayan terminado su relación Superíndice 3N, la llama sigue viva, aunque sea a fuego lento. Si hay posibilidad de reconciliación Superíndice 3N o no, eso es algo que solo ellos saben. Pero sin duda hay algo que no se puede negar. Otro experto, un analista de redes sociales, me dijo: es muy difícil determinar si hay intenciones ocultas en sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, es evidente que ambos son conscientes del impacto que tienen sus mensajes en sus seguidores. Saben que cualquier cosa que publiquen será analizada con lupa y que generará especulaciones. Por lo tanto, es probable que haya cierta intencionalidad en sus mensajes, ya sea para mantener viva la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N o simplemente para seguir generando interu copyright ese medio tico. En resumen, las opiniones de los expertos son variadas, pero todas coinciden en un punto: entre Kerem y Ande hay algo especial. Si ese algo es suficiente para una reconciliación Superíndice 3N, es algo que solo el tiempo dirá. Pero ese ayud de las opiniones de los expertos, creo que es importante escuchar la voz de los fans. He estado leyendo comentarios y mensajes en redes sociales, y he notado que hay una gran división Superíndice 3N de opiniones. Por un lado, los que creen fervientemente en la reconciliación Superíndice 3N. Son los que analizan cada detalle, los que buscan pistas en cada mensaje, los que más menos han con verlos juntos de nuevo. Son los que creen que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso. Por otro lado, los que son copyrighticos. Son los que creen que la relación Superíndice 3N ya es cosa del pasado, que es mejor dejarla ir y que ambos sigan adelante por caminos separados. Son los que creen que la amistad es suficiente y que no hay necesidad de forzar una reconciliación Superíndice 3N que tal vez no sea lo mejor para ninguno de los dos. Y luego los que simplemente disfrutan de la historia, sin importar lo que pase. Son los que se alegran de verlos felices, ya sea juntos o por separado. Son los que respetan su decisión Superíndice 3N y los apoyan en lo que hagan. Personalmente creo que lo importante es respetar la decisión Superíndice 3N de Kerem y Ande. Si deciden volver a estar juntos, genial. Si deciden seguir siendo amigos, también copyright N genial. Lo importante es que ambos sean felices y que hagan lo que les dicte el corazón Superíndice 3N. Ahora, volviendo a esos mensajes que tanto nos intrigan, analicemos algunos casos concretos. Recordemos esa entrevista que Ande concedió Superíndice 3 hace unos meses en la que le preguntaron sobre su relación Superíndice 3N con Kerem. Su respuesta fue bastante ambigua: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Siempre le tendré copyright mucho cariño más menos o respeto. Hemos compartido momentos muy bonitos juntos y siempre estaré copyright agradecida por ello. Esta respuesta, aunque cordial y respetuosa, no aclara nada. Podrá interpretarse como una forma de dejar la puerta abierta a una posible reconciliación Superíndice 3N,
pero también copyright N podrá interpretarse como una forma de marcar distancia y de dejar claro que solo hay amistad entre ellos. Otro ejemplo es la reacción superíndice 3N de Kerem a una publicación superíndice 3N de Ande en la que anunciaba un nuevo proyecto profesional. Kerem le dio me gusta a la publicación superíndice 3N y le dejo superíndice 3 un comentario felicitu, dola por su con diéresis copyright cito. Un gesto simple pero que no pasó superíndice 3 desapercibido para los fans. Este gesto podrá interpretarse como una muestra de apoyo y de cariño más menos o hacia Ande, como una forma de demostrarle que es orgulloso de ella y de sus logros. Pero también copyright N podrá interpretarse como un simple gesto de cortesía entre dos amigos. En definitiva, la interpretación superíndice 3N de estos mensajes es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. No hay una respuesta definitiva, no hay una verdad absoluta. Lo que es cierto es que Kerem y Ande saben CEU superíndice 3 mo generar interu copyright S y CEU superíndice 3 mo mantener a sus fans enganchados a su historia. Y es que al final, su relación superíndice 3N es como una telenovela de la vida real. Tiene amor, drama, pasión superíndice 3N e intriga, especulación superíndice 3N, todos los ingredientes para mantenernos entretenidos y para hacernos son más menos con un final feliz. Pero CU, el seru, ese final. ¿Volveru, N a estar juntos? ¿Seguiru, N siendo amigos? ¿O tomaru, N caminos separados para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, seguir apoyándolos en sus proyectos y ese. Seguir so más menos ando con que el amor verdadero siempre encuentra una forma de triunfar. Y hablando de proyectos, es importante destacar que tanto Kerem como Ande N enfocados en sus carreras profesionales. Kerem trabajando en nuevos proyectos actorales y también copyright N incursionando en el mundo de la producción superíndice 3N. Ande por su parte protagonizando nuevas series y películas y también copyright N trabajando como embajadora de varias marcas importantes. Esto demuestra que ambos son personas talentosas, ambiciosas y con mucho futuro por delante. Ya sea que copyright N juntos o separados, estoy seguro de que seguiru, N cosechando con diéresis copyright citos y que nos seguiru, N sorprendiendo con su trabajo. Asu que en lugar de obsesionarnos con su relación superíndice 3N personal, creo que deberíamos centrarnos en celebrar sus logros profesionales y en apoyarlos en sus proyectos. Al final, son artistas talentosos que merecen todo nuestro reconocimiento y admiración superíndice 3N. Y ahora, antes de pasar a la conclusión superíndice 3N, quiero hacer una pequeña más menos a pausa para leer algunos de sus comentarios. He estado siguiendo sus reacciones en redes sociales y he notado que muchos de ustedes tienen opiniones muy interesantes y valiosas. En este punto el creador del vídeo podrá leer algunos comentarios seleccionados de sus seguidores y responder a algunas preguntas o inquietudes. Bueno, después copyright S de esta interesante sesión superíndice 3N de comentarios, es hora de llegar a la conclusión superíndice 3N de este vídeo. En resumen, hemos analizado a fondo la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Ande Rafael, desde sus inicios en asteriscos en U con diéresis al cap asterisco hasta los rumores mu s recientes. Hemos analizado sus mensajes en redes sociales, hemos escuchado la opinión superíndice 3N de expertos y hemos considerado las diferentes perspectivas de los fans. Hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que entre Kerem y Ande hay una historia, una conexión superíndice 3N que va ese ayu de la simple amistad. Si esa conexión superíndice 3N es suficiente para una reconciliación superíndice 3N, es algo que solo el tiempo dirá. Lo importante es respetar su decisión superíndice 3N y apoyarlos en lo que hagan, ya sea que decidan volver a estar juntos o que decidan seguir siendo amigos. Y sobre todo, debemos recordar que son artistas talentosos que merecen nuestro reconocimiento y admiración superíndice 3N. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande volveru N a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus diferentes perspectivas. Y ahora para finalizar, quiero pedirles un último favor.
Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que espero que les guste. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.